Continuamos conversando con el profesor Ignacio Herrera Muñoz, cronista de la ciudad de Chetumal, y bueno, hemos estado conociendo aspectos de su vida que siempre es bonito y sobre todo retroalimentativo, porque tenemos la oportunidad de conocer la ciudad, pero al mismo tiempo conocer a la persona que está llevando, en este caso, el registro de la historia de esa ciudad. Su padre fue profesor. ¿Esto lo inspiró a usted para dedicarse al magisterio? Bueno, yo precisamente desde muy chamaco, así se puede decir, como yo crecí en un ambiente de, pues cuando yo tengo uso de razón, desde que tuve uso de razón, yo me desenvolví en un ambiente magisterial de puro maestro. Mi padre pues era autoridad educativa ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues toda la vida estaba tratando con maestros en la escuela Belisario Domínguez, salía a algunas iras. Él ya cuando yo estaba un poquillo, tenía 10 o 12 años y me llevaba con él. Ah, ya lo llevaba. Yo conocí, por ejemplo, lugares que ahora pues son lugares, yo a veces salíamos una gira que cuando él agarraba, se iba al Río Hondo, a todos los poblados, me llevaba, nos íbamos, el barco salía a la 1 de la tarde, nos llevaba hasta el último lugar que era en aquel entonces Botes. Él tenía que llegar a la comunidad a visitar al maestro, ¿no? a darle una inspección al maestro, a supervisar al maestro. Y veía cómo él trabajaba, trataba con padres de familia, trataba con el maestro, con los alumnos, averiguaba cómo la conducta del maestro, cómo se portaba. Y ahí iba bajando, entonces, me recuerdo que él subía había lugares que teníamos que caminar porque pues el barco al día siguiente muy de madrugada venía. A veces en Cayuco tenía que transportarse al otro poblado. Y yo, la verdad que a veces me decía, ¿me vas a acompañar a una gira? Yo me iba y pedía el permiso al maestro para que me diera permiso para faltar. Y me iba. Y un viaje de los que muchos que me gustó, fue uno que la primera vez que me dijo, vamos a ir a lo que es la laguna de Bacalar. Bacalar, ahorita lo vemos así, ¿verdad? Pero en aquel tiempo para nosotros era un lugar que estaba lejos, se puede decir. Casi como aquel sueño de conocer el mar un poco. Exactamente, cuando los maestros decían, vamos a hacer una excursión y vamos a ir a Bacalar, nos entusiasmamos. Y excursiones que íbamos en volquete, porque no había camiones en aquel tiempo. Los maestros prestaban algún camión al gobierno, si estaba de mora el gobierno, se lo prestaba y nos íbamos en volquete. Entonces, pues esa vez que fuimos, me acuerdo muy bien, que nos dice, vamos a ir siempre, salían los barcos al mediodía, y entonces nos fuimos, me acuerdo muy bien, lo recuerdo. Nos fuimos en el río, entramos por el estero de Chac, sí. Pasamos qué bonito se ve eso, sí, si alguna vez tienen la oportunidad de había un puentecito eso, así de lo que era Guaypish, sí. Pasamos debajo, pues, hasta que llegara a la laguna. Pero mi papá, de repente mi papá se iba hasta el final. Uh-huh. Y llegamos a un lugar que se llamaba Santa Cruz Chico, que es Pedro Antonio de los Santos. Entonces agarramos, es Santa Cruz Chico. Entonces ahí nos bajamos porque hasta ahí llegaba el barco, parte de la laguna casi ahí termina. Se quedó esa noche y temprano ya tenía lista unas bestias para que nos vayamos entonces a internar en unas brechas que se llamaba camino. Y nos fuimos, íbamos pasando los lugares, lo recuerdo muy bien, pero nunca se me olvida. El lugar que ahora se llama Limones, se llamaba Sabanita. Allá había una maestra y le digo, voy hasta Polinquín, cuando yo vuelva voy a supervisar aquí. Y así nos fuimos. Llegamos a Novec. Recuerdo hasta el maestro que estaba en Novec en esa época. Se llama porque vive Héctor Carrillo Cardeña. Popularmente le dicen el Jícamo. Ajá. Él estaba ahí, ¿verdad? Yo llegué pero cansadísimo, ¿verdad? Soy un chamaco.
llegué a morir, mi papá se puso a trabajar con ellos, los padres de familia. Cuando desperté el día siguiente, hay una anécdota, dicen que la esposa de este maestro me preparó un pan para que yo coma. Me estuve despertando, yo me desperté, quedé después y el vencido. Pues hasta el día siguiente. Entonces, todos esos poblados, que es Chacchoe, hasta Polinquín, yo lo conocí muy chamaco, ¿verdad? Y cuando eran brechas, me acuerdo que íbamos con las veces, tenía que brincar palos que había en el camino para ir llegando. Entonces, todas esas cosas son experiencias que yo digo que eso fue lo que a mí me motivó, porque a mí me agradaba ver a los maestros cuando estaban trabajando, claro que en mi grupo como alumno, pero yo los admiraba, se puede decir, a los maestros, ¿verdad? Sí. Los veía yo, pues, elegantes, bien vestidos, pulcros. Entonces eso, yo los decía entre mí, pues yo algún día voy a ser maestro. Entonces eso, y la insistencia de mi padre, ¿verdad? A que yo vaya precisamente a cursar estudios a una normal, porque todos los jóvenes en la época ya, se puede decir, después de que salían de la primaria, había que pensar qué iban a hacer. Sí, porque aquí no había nada, ¿no? Había nada. Entonces uno tenía que tener, pues ya, yo pues, todos ambicionaban irse a Mérida, de la secundaria federal que había, otros deseaban irse a, pues los que podían irse fuera a otros lugares, ¿verdad? Estudiar otras carreras. Yo no. A mí mi papá me dijo, tú vas a irte a una normal. Yo ni sabía que era normal. Me mandó entonces a la normal es el Chacán Campeche, la escuela normal Justo Sierra Méndez del Chacán Campeche, a cursar la carrera de maestro de primaria. Muy bien. Sí. No la termino porque yo en el 55 fue el ciclón, en el 56 yo terminé mi secundaria allá y debía continuar mi primero profesional, pero vine aquí a vacaciones, entonces uno de mis hermanos que tenía, que era maestro y bueno, deja la plaza. Yo tuve unos hermanos de primera familia de mi padre, fueron 5 también, Herrera Rosado, fue maestro. Entonces deja esa plaza y mi papá me dice, bueno, pues ahora tú vas a ocupar esa plaza. Pero oye, papá, pero sin haber estudiado todavía. Oye, papá, si no termino todavía. Mira, hay maestros ahí que tú ves que no han terminado ¿por qué? Porque tienen planes de 2 años. Todo se va a regularizar ahorita en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Ahí vas a terminar tu carrera. Y ahí la terminé. Ahí es que yo terminé a la par. Sí, y después a mis compañeros de grupo de la normal, que tengo aquí, por ejemplo, tengo un compañero que lo recuerdo mucho, Mariano, hasta el Becerro, Mariano Pérez, fue mi condiscípulo en la normal, y tengo otros aquí, Eduardo Iguardia. Pues esto es verdad, me dice, oye, tú nos llevas, cuando estamos trabajando, nos llevas 3 años de antigüedad. Por esto, con razón, porque yo ingresé primero que ellos, pero terminé a la misma fecha que iba a terminar en la normal, terminé. Y entonces de esta manera se cumple prácticamente su anhelo, mi anhelo. De ser claro maestro, que no te voy a decir que no decía yo, pues qué bueno sería ser ingeniero, qué bueno ser doctor, por ejemplo. Pero pues era una cosa, un sueño se puede decir, porque pues mi padre era maestro, o sea, como sea, y no creo que me costear una carrera fuera de aquí, a las circunstancias como se vivía en el territorio en aquel entonces. Sí. Ahora sí, cualquiera podría aspirar. No creo, sí. Ahora está carísimo. No, eso sí. Hay muchas opciones, pero están carísimas. Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que lo importante es siempre ser lo que uno quiere ser, ¿no? Y para lo que uno se pudiera sentir más preparado. Yo creo que lo más importante en la vida de uno es tener siempre una meta. Clara. Una meta clara. Una meta que te decida que tú tienes que llegar, si quieres superarte, tienes que llegar a hacer algo, no puedes quedarte estancado, ¿verdad? Gracias por acompañarnos hasta este momento. ¿Qué les ha parecido el programa? Espero que muy bien, como a mí me pareció el hecho de haber entrevistado
para esta primera ocasión al profesor Ignacio Herrera Muñoz. Los invito a que se comuniquen con nosotros o que se integren, por supuesto, a nuestro movimiento a través de las redes sociales. Tenemos Facebook y este es Conversemos, y también los invito a agregarnos en Twitter @conversemosSQCS. Podemos estar más en contacto y así conocer sus sugerencias y sus comentarios. Vamos a una pausa, no se vayan por favor. Esto es Conversemos. Ya regresamos.